Quisiera pedirle que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 6. Le di este título porque no sé usted, pero personalmente me gusta comer. ¿A cuánto les gusta comer? Es que comer es muy rico, yo no sé, muy rico. Sí. Y la gula es pecado y por eso tengo que frenarme, ¿cierto? Pero es que comer es muy rico. Pero así como nos alimentamos y como nos deleitamos comiendo físicamente, ir a la palabra de Dios y encontrar su alimento espiritual que repercute en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Amén. A través de la palabra es que el Señor hacía los milagros. ¿Sí? Usted nunca encuentra en la Biblia que Jesús haya hecho algún fetiche, algún agüero, que le haya dicho: mire, llévese este pedacito de palo, ahí oré por él y ese lo va a guardar del peligro. No, siempre fue a través de la palabra, porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Dígale al que tiene a su lado: prepárese porque hay una palabra para usted. Hay una palabra para usted. Capítulo 6 dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua. Estaban de fiesta los judíos en esos días. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabe siempre lo que hay que hacer. Amén. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco, y menos en esta época que está tan caro, ¿cierto, hermanos? Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, es decir, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Mientras hay los que hacen y celebran tradicionalmente sus actividades diarias, también hay los que usan este tiempo para venir a buscar a Jesús. Normalmente las personas entre semana tienen una rutina en donde la noche se usa para descansar. Amén. No sé, si usted no hubiera estado aquí en culto, ¿qué estaría haciendo en este momento? Alguien que me pueda decir. Honestamente, que no es pecado si, viendo televisión, se va a condenar. No, cuéntame. Mirando tele, ¿qué estaría mirando, hermano? ¿Qué dan ahorita? Noticias. Estaría, mejor dicho, mortificándose con las noticias. Bueno, gracias, hermana. ¿Qué? Trabajando, haciendo la comida para mañana. ¿Sí? ¿El hermano Alberto estaría viendo qué? Usted se llama Alberto, ¿cierto? Él estaría viendo, dice que sin comerciales, ¿no? Pero muy bien. Y a diario las personas
tiene como esa tradición, ¿no? Esa rutina, esas actividades. Sin embargo, ustedes hoy decidieron venir a la iglesia, ustedes decidieron conectarse y apagar todo. Porque es que el tema de recibir el culto en la casa es que está el celular ahí recibiendo y aquí cocinando y aquí lavando, o tal vez hasta durmiendo, porque algunos aprenden como por ósmosis. Entonces, usted decidió venir, y en aquel contexto del que acabamos de leer, dice la Biblia que los judíos estaban preparando la fiesta, la Pascua, que es una actividad para la cual todos los judíos, como una Navidad aquí en Colombia, ¿no? Por ahí ya he estado escuchando que no, en septiembre se siente. Sí. Y la gente se estaba preparando para una fiesta que toda la nación celebraba. Sin embargo, hubo personas que al escuchar que Jesús estaba por allí, vinieron a él y trajeron los enfermos, los que tenían enfermos. Pero no todo el mundo tenía gente enferma. Hubo personas que querían acercarse a Jesús a escuchar su enseñanza, a escuchar su dirección, porque déjeme decirle que cuando uno encuentra a una persona con sabiduría, es agradable escucharla. Uno no quisiera que esa persona parara, sino que siguiera y siguiera. Así es de que dice la palabra que hubo un grupo de personas que vinieron, y vino entonces un momento especial donde Jesús ve la necesidad, no solamente de los enfermos, que era una necesidad muy evidente, sino que hubo personas que estaban allí por varios días. Y aunque sus discípulos quisieron hacerles regresar, Jesús se detiene a decirles: no, Señor, de aquí no se van a ir hasta que no se vayan satisfechos. Y hoy proclamo en el nombre de Jesús que usted esta noche se va de aquí, pero se va satisfecho. ¿En dónde? Gracias, hermano. Los demás están esperando que les dé cena, tal vez allí, que bajen la cena. No, nos vamos satisfechos. ¿En dónde? En el corazón, en el espíritu, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. A mí me llama la atención el tema de buffet de la bendición, porque decía hace un momento que nos encanta comer. Si yo hubiera dicho: el próximo miércoles hay culto y después del culto hay un gran buffet libre, sin costo, ¿cómo estaría esto hoy? Honestamente, ¿cierto? No lleno, sino súper lleno. Pero como usted sí sabe diferenciar cuál es la buena comida, cuál es la excelente comida, usted dijo: no hay necesidad de esa comida material, porque dijo el hermano Mauricio: esa la preparo ahorita en la casa. Pero ese alimento, como dijeron estos hombres o estas personas, solamente la puede dar Jesús. Entonces hay un momento donde Jesús levanta su mirada. Ya había sanado enfermos, ya había intervenido de una manera sobrenatural, pero levanta su mirada y se da cuenta que hay miles de personas que lo han seguido ya por más de 2 días, 3 días. Y ahora hay una necesidad física. Ahora hay una necesidad que hay que suplir. Y en el versículo número 5 dice la palabra: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Y quiero que en esta noche nos detengamos solo en 3 palabras o 3 frases que Jesús dijo, a través de las cuales se desató un milagro, algo sobrenatural. Lo primero que dijo Jesús fue: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y le dice a su discípulo Felipe, que es uno de los de confianza, le dice: venga, ¿y de dónde compraremos? Primero, ¿a dónde vamos a ir? ¿El lugar aquí? ¿En dónde? ¿Quién nos pudiera vender más de 5,000 panes para esta gente? Y de plata, acuérdense en quién manejaba las finanzas. Entonces esa contabilidad no estaba como muy próspera, que digamos. Y esa pregunta que Jesús hace, la hace de una manera sarcástica, pero es una pregunta
que frecuentemente nos estamos haciendo nosotros, no de manera sarcástica, sino de manera continua, consciente, de manera permanente. ¿De dónde? ¿De dónde? Porque Jesús le lleva a ver a Felipe una condición natural, una condición real. Mire la necesidad, mire cuánta necesidad hay. Y son más de 5,000 personas para alimentar. Una de las excusas que hoy hay en las parejas, en las familias, para no tener hijos, es porque le dicen a uno: pastor, pero ¿de dónde? ¿De dónde uno va a tener más de uno? ¿De dónde? Y yo le digo: pregúntele a Dios y después pregúntele al abuelo de mi esposa, que tuvo 24. Sí, cuando ella me conquistó finalmente, me invitó a su pueblo. Y en su pueblo a todo el mundo le decía tío. Pero ¿por qué le dice a todo el mundo tío? Digo: es que tengo 24. Y efectivamente hubo 24, ¿no? 12 hombres y 12 mujeres. Y esas personas en esa época, y sé la cantidad de argumentos que hay en este tiempo, la pregunta sigue siendo: ¿de dónde? ¿De dónde usted estará pensando estos días? ¿De dónde voy a pagar el arriendo? ¿De dónde voy a comprar lo que necesito? ¿De dónde le voy a dar el estudio a mi hijo? ¿De dónde vamos a pagar la factura? ¿De dónde vamos a diezmar? ¿De dónde vamos? ¿De dónde? Jesús dice en el versículo 6 que él quería ver la fe con la que Felipe estaría dispuesto a bendecir a las personas. Escúcheme esto, amada iglesia. Si tú no tienes fe para bendecir tu casa, ya arrancamos mal. Ya comenzamos mal. Felipe, que iba a ser uno de los que iba a repartir, tenía que activar su fe. Tenía que entrar en lo sobrenatural. Y por eso Jesús le hace ver en lo natural, para que después haya una comparación de lo que se podía hacer. Y le pregunta: ¿de dónde? ¿Qué tal si le pregunta al que tiene a su lado: ¿ya sabe de dónde va a salir lo que necesitamos? Y si usted sigue allí diciendo: eso es lo que estoy viendo, ¿de dónde? ¿De dónde flores si no hay jardines? Felipe tenía que bendecir a esos 5,000 hombres con su familia. Y amada iglesia, creo que cada uno de nosotros tenemos unas responsabilidades. Y hay momentos donde tal vez sentimos que no hay de dónde. Y la pregunta que Jesús nos hace esta noche es: ¿de dónde? ¿Cómo así que de dónde? Yo creo que tú y yo ya sabemos de dónde va a venir la bendición. Amén. Cada vez que te enfrentes a una circunstancia donde tal vez la demanda está por encima de tus capacidades y la mente te diga: ¿y de dónde? Respóndele y dile: yo sé de dónde. Anoche me hicieron una llamada por algo que tengo que cumplir. Y entonces alguien me dijo: ¿y ahora usted qué va a hacer? ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tal vez yo no sé qué hacer, pero Jesús, Dios nuestro Señor, sí sabe qué hacer. Ahora, es interesante cómo Felipe responde allí en el versículo número 7. Dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un. Esa medida denario lo adoptó el Imperio Romano, y ese denario de alguna manera era proporcional al sueldo de una persona, de un día. ¿Cuánto gana una persona hoy en día? Bueno, ustedes ganan mucho, pero no importa, dígame. Digo lo que gana el común, pero ¿cuánto gana una persona del común? Diario. 40,000. 40,000. ¿Sí? Claro que los hermanos están diciendo aquí: por ahí pasé hace rato, gloria a Dios. Pero pensemos que fueran 40,000.
Cuando Felipe dice que ni siquiera 200 denarios, de 200 por 40,000, ¿cuánto es? Súbele ceros. 2 por 4, 8. 40,000 por 200. Sígale sumando ceros. Señor, oramos porque se desate esa matemáticas en ellos. ¿Alguien lo dijo? 800,000. 8 millones. O no sé si estoy mal. 8 millones en mis cuentas. Lo que está diciendo es: ni 8 millones de pesos en pan alcanza para darle a esta gente. Y en esa época el pan no era tan caro como en esta época. Y 8 millones de pesos en esa época, pues se daría muchísimo pan. Pero lo que está sucediendo aquí es que Felipe cree que la medida de Dios es la medida humana, nuestra medida. Y quiero recordarle, mi amado hermano, que su medida no es la medida de Dios. Tal vez usted hace cuentas en lo natural y no te ve. Cuando usted me dice 80,000 es porque para usted 80,000 de pan, eso es harto. O tal vez usted dice: no, son 800,000. Uy, pero pensar en 80 millones o en 8 millones de pesos en pan. Y aún así, dice Felipe, ni siquiera eso alcanzaría. Porque la verdad es que nosotros siempre creemos que no va a alcanzar. Hago una pregunta. Yo sé que en este contexto no es así, pero ¿hay alguien aquí que de pronto le da, cuando tiene un billete de 100,000, le da temor cambiarlo? Alguien que dice: uy, no, es que si yo lo cambio. Entonces sí. ¿Y sabe por qué hay ese temor? Porque su medida sigue siendo natural. El tema del dinero, y ojalá un día tengamos tiempo para hablar de esto, pero el tema del dinero, no olvide que eso es un papel. Usted y yo somos hijos del dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿cuál es el temor? Si yo le doy a mi nieta un billete de 100,000 pesos y le digo: nena, ve y cómprate lo que quieras, ahí están esos 100,000, ¿usted qué cree que hace esa niña? ¿A ella le da miedo que se le vaya el billete? A ella le da gusto y que ojalá se le vaya rápido. ¿Por qué? Porque tan pronto se le vaya, ¿a quién le va a pedir otra vez? Ahora, no llegué ahorita diciendo aquí a la casa: el pastor dijo que. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra medida siempre está ajustado a lo natural. Y cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de lo sobrenatural, cuando lo hablamos de depender de Dios, debemos entender que nuestra medida no es la medida de Dios. ¿Acaso es que el Señor no sabía cuánto pan se necesitaba? Él sabía. Solo quería ver la reacción de Felipe. Y qué bueno cuando usted y yo reaccionamos con una actitud correcta delante de ese rey al que estábamos cantando ahorita. Porque estuvo buena la alabanza. Fue de bendición alabar a nuestro Dios. ¿Qué le dijimos? Que Él es el rey. Entonces al rey se le acabó la plata para comprar pan para darle a 5,000. Entonces a nuestro rey no le alcanzó la plata para ayudarnos a pagar la deuda. O sea, quedó sin plata nuestro rey. Ay, qué pesar si es que a nuestro rey no le alcanza la plata para poderle pagar el estudio a nuestro hijo. No, tocará pedirle prestado a otro rey. No, mi hermano. Y Jesús le hace la pregunta a Felipe para ver su reacción, para probar su fe. ¿Ya sabe de dónde saldrá, mi amado hermano? La Biblia dice que la medida de Dios, ¿cómo es? Los que saben, en el campo uno, cuando por ejemplo estaba llenando sacos o costales de cebada, tú no llenaba el bulto, ¿no? ¿Y ahora qué hacía? La mesía. Y uno la mesía, movía el bulto y cabía más. Y le echaba uno más. Y después de que estaba así, ¿qué hacía uno? La sacudía para apretarlo. La sacudía. Y ahí, así es la medida de Dios.
Pero a Felipe como que se le había olvidado cómo es que Dios bendice. Y que a usted y yo no se nos olvide que la medida de Dios es mesida, remecida y apretada. Amén. Ahora veo una actitud también como de desprecio de Felipe, donde él dice que aún esto no bastaría, no sería suficiente. Y vemos más adelante en el versículo número 5 que el Señor ya había visto la necesidad, pero parece ser que Felipe no había visto la grandeza, el poder sobrenatural que el Señor tiene. Ahora, si usted ve más adelante, encuentra allí en el versículo número 8 que dice que había uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, que le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes, pero ahí no dice 5 panes, 5 panes de cebada y 2. Cuando uno estudia un poco el contexto, entonces el pan de cebada era el que comía el común del pueblo, y el pan de trigo era el que comían los reyes, los ricos. ¿Sí? Imagínense, ¿usted come pan de qué? De trigo. Nosotros comemos como los ricos, hermano. No, bueno, disculpen, nosotros sí, gloria a Dios. Y dice entonces que habían allí 5 panes de cebada y habían 2 pececillos. Resulta que ellos acostumbraban a tener pescado así como lo tenemos aquí en Colombia en Semana Santa, ese pescado seco. ¿Sí? Era un pescado que se acostumbraba a llevar en un recipiente para ir comiendo de a pedacitos. Pero vienen y ven a este muchacho. Ahora, cuando dice un niño, no necesariamente era un infante, podía referirse también a una persona humilde, a un siervo, a alguien sencillo. Pero sea lo uno, sea lo otro, a este discípulo le pareció tan poquito lo que tenía, que le dice: pues lo único que hay es 5 panes y 2 pececillos. Porque normalmente comparamos lo que tenemos con lo que necesitamos. Y quiero que a partir de hoy, y en el nombre de Jesús, guiarle a que usted compare lo que necesita con lo que Dios nos puede dar. Amén. Por ahí hay un adagio popular en un departamento de nuestro país que dice que más tiene Dios para darnos que nosotros para pedirle. Amén. ¿Escuchó eso? Más tiene Dios para darnos que nosotros para pedirle. Tal vez para el discípulo era muy poco ver 5 panes y 2 peces. Y tal vez a veces nosotros, mis amados hermanos, menospreciamos aún lo que hemos recibido de parte de Él. Yo sé que cada vez vamos a querer ganar más porque pues hay necesidades y todo esto. Pero mientras eso sucede, cuando usted reciba su quincena y empieza a hacer cuentas, hay muchas personas que no le ofrendan a Dios nada, es porque dicen: pastor, pero ¿de dónde? Es que no me alcanza. Claro, porque su medida es natural y menosprecia lo que está recibiendo. Andrés, ahora hermano de Pedro, que eran como muy, ¿no? Los llamaban los hijos del trueno. Pero al momento de enfrentar una circunstancia donde se necesita aplicar la fe, menosprecia lo poco que hay. Y quiero recordarle hoy, mi amado hermano, que lo que usted y yo tenemos puede ser que a ojos de los seres humanos sea poco, pero tiene una gran diferencia. Es que lo que nosotros tenemos tiene la bendición de Dios. Cuando usted ve en casa que la alacena está como muy poquito, recuerde que esa alacena tiene la bendición de Dios. Y sea agradecido y gócese y diga: no, y de aquí se puede hacer algo. Cuando estaba haciendo, hace muchos años, cuando hice mi primera carrera profesional como ingeniero, vivía en Cazuca. Y un tiempo estuve viviendo solo. Y la economía estaba muy grave, muy grave. Uno veía abría la puerta de la alacena y allá estaban los ratoncitos comiéndose en las uñas, porque no había nada que echarle a la olla. Así de que un día llegué, hermano. En esa época no había energía eléctrica así como la tenemos hoy en día, sino que la energía se traía como con unos alambres, porque era de contrabando.
¿sí? Y se traía como unos alambres. Y en esa época recuerdo que en la casa teníamos, era una estufa eléctrica. Calentar esa estufa eléctrica, eso tocaba esperar por lo menos unas 2-3 horas para que se calentara. Pero un día llegué a estudiar con mucha hambre. Fui a abrir la puerta de la alacena. ¿Y quiénes estaban? ¿Cierto? Yo les dije, frescos, frescos. Y recuerdo que me arrodillé y oré y le dije: Señor, tu hijo tiene hambre. Vengo de estudiar y hoy lo único que tengo es unas lentejas y la cola de una cebolla larga. Ni siquiera la parte, sino la cola, la hoja. Y el Señor me dice: pues dale, prepara lentejas. Pero es que lo único que hay es eso. Pues con eso no había ni aceite, no había. Ese día me inventé un plato y dije: ok, voy a preparar lentejas a la cebolla. Ya, lentejas a la cebolla. Coloqué esas lentejas, ahí piqué esa hoja de la cebolla, la coloqué, ni aceite para freírla, pero ahí como que la salteé con agüita. Sí, salteé. Y las coloqué, hermano, con agua, como 3 horas para que eso se calentara. Comencé a hacer esas lentejas como a la 1 de la tarde y estuvieron como a las 7 de la noche. Pero a las 7 de la noche yo estaba alimentándome. Claro, alguien se puede quedar solamente diciendo: no, pero me alimenté. Gloria a Dios, comí lentejas. Tal vez otros no tuvieron que comer nada. Y yo recuerdo que algo que el Espíritu Santo me decía es: Eduardo, disfruta este momento, porque nunca más lo volverás a vivir. Nunca más. Lo recordarás y podrás hablar de él. Y aprovéchalo, porque no volverá un momento como estos. En segunda instancia, encuentro allí en el versículo número 10 que dice que entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Segunda frase que el Señor dice. O sea, después de toda esta conversación, después de ver la actitud de sus discípulos, le dice: no me enreden, hagan recostar la gente. Usted sabe que para los judíos recostarse es una posición de ir a cenar, de compartir, de disfrutar con los demás la cena. Y yo creo que vinieron muchas preguntas para Felipe y para Andrés, pero me imagino que para los demás discípulos. Cuando les dijo: bueno, todo el mundo, a ver, ubíquense, por favor, ubíquense. Y lo segundo que Jesús está mostrando allí es que debe haber una disposición para recibir. Amén. Debe haber una disposición para recibir. Y le está diciendo es: díganle a la gente que se dispongan para recibir la cena. Pregunto en esta noche: ¿usted está dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para usted? Hasta que usted no esté recostado, el Señor no le va a servir. ¿Me hago entender? Estoy hablando en sentido figurado. Hasta que usted no se acomode, hasta que usted no esté en la actitud correcta para que el Señor le entregue, no le va a servir. En casa hay una campanita con la que se llama a la mesa, porque en casa nos cansamos de decir: pasen a la mesa. La primera vez sonaba así. La segunda vez decían: que pasen a la mesa. La tercera sonaba: que les dije que pasen a la mesa. Y la cuarta: no van a pasar a la mesa. Entonces cambiamos por una campanita. Entonces suena la campanita, ¿no? Suena la campanita y ya todo el mundo sabemos que hay que pasar a la mesa. Y hasta que no estén en la mesa, no se va a servir. Hay un principio bien hermoso que Dios está mostrando allí, mis amados hermanos, y es esa actitud que necesitamos tener para poder recibir. La gente diría: pero yo no veo que estén cocinando, yo no veo ¿qué será lo que, para qué nos hará recostar? Si hacernos recostar es para servirnos algo, para darnos algo.
Y la pregunta de todo el mundo podía ser así. Como puede ser que usted se esté preguntando esta noche: ¿y cómo Dios va a hacer eso? Si es que, y empieza a argumentar, ¿cómo es que va a ser? Pues mi amado, si usted no se acomoda en esa dimensión sobrenatural, usted no va a ver la bendición servida como usted la está esperando, o más de lo que usted está esperando. Es interesante entonces, mis amados hermanos, cuando Salmos, y cantábamos ahorita, Salmos 23 dice que Jehová es mi pastor, nada. Y dice que en lugares de delicados pastos me hará. Y les dice que se sienten ahí en la hierba, que se acomoden, cada uno que se rodee con su familia, que ya les vamos a servir. Dígale que tiene a su lado en esta noche: el Señor ya casi le entrega la bendición, ya viene la bendición, ya está por llegar. Espere un poquito más. Ahora es una palabra que a usted esta noche le sonará cursi. A ellos también eran más de 5,000 que no veían nada, pero que les dijeron que se acomodara. Pues en el nombre de Jesús yo declaro en esta noche que si usted se acomoda en lo espiritual, si su fe realmente se alinea con el Señor, usted podrá ser servido por la bendición de Dios. Bienvenido al buffet de la bendición de Dios. Bienvenido a la mesa del Señor. Ahora, si usted es de los que ora por lluvia, es de los primeros que tiene que alistar el paraguas. ¿Me hago entender? Pero si usted es de los que ora por lluvia y se va, hermano, no va a llover. ¿Se acuerdan del profeta Elías cuando oró porque iba a llegar la lluvia? Él iba a orar para que viniera la lluvia. ¿Qué le dice al gobernante? Dígale que se prepare. Dígale que pendiente porque se viene el aguacero. Y hoy le declaro a usted en el nombre de Jesús: usted tuvo la actitud diferente. Ellos se quedaron haciendo sus actividades diarias, pero usted vino como estos a estar aquí, no sé, un tiempo determinado, porque usted cree que al estar en la presencia de Dios, Dios lo bendecirá. ¿Saben? Pasa algo bien interesante, y es que ahora Jesús toma, dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias con lo poco que hay. Yo quiero animarte que esta noche, cuando llegues a casa, dale gracias con lo que crees que es poco que estás recibiendo. Dile: Señor, gracias. Amén. Hay hijos que dicen: si yo hubiera nacido en la casa, en una familia rica, pero nunca le da gracias a Dios por la que tiene. Entonces, aunque viviera en una de ricos, tampoco estaría conforme. Amén. Si usted viene a esta iglesia y dice: ay, pero es que en esta iglesia no hay pantalla como en esas iglesias grandes, hasta que no le des gracias a Dios por la que tienes, no verás nada más. Amén. Ay, Señor, ¿yo por qué nací tan chiquito? Pues hermano, dale gracias por la estatura que le dio. ¿Ya no? Ay, Señor, ¿yo por qué nací narizón? Pues dale gracias a Dios porque hay otros que quisieran tener tu nariz. Veo a más de un inconforme aquí. Ay, Señor, ¿por qué me tocaron estos hijos así de rebeldes? Dale gracias a Dios por ellos. Hay otros que están deseando tener al menos uno y no han podido. Dispóngase para servir y para recibir. Y cuando Jesús tomó los panes y los peces, dice la Biblia que lo primero que hizo fue ¿qué? Dar gracias. Bienvenido al buffet de la bendición. Pero si estás en el buffet de la bendición, tienes que ser agradecido con el primero que le coloca las papitas ahí. Usted dice, y diga gracias. Si usted es agradecido, podrás pasar para recibir más. Porque si tú no agradeces la primera estación, posiblemente de ahí para adelante no recibas nada más. Él partió el pan y dio gracias. Y sabe, así lo hizo, no solamente con el pan, sino también los hizo con los peces. Con cada cosa fue agradecido. Y quiero animarle a que usted sea agradecido con cada cosa que Dios le da. Nosotros a veces somos agradecidos solamente con lo mucho que recibimos.
Cuando, ay, si hoy usted llegara a su casa y dijeran, es que llegó un sobre ahí por debajo de la puerta y dice que hicieron una rifa en una empresa, un sorteo en una empresa, y que usted fue el feliz ganador de 200 millones de pesos. Ay, tan humildes, ay, no, qué jartera tanta. ¿Usted qué diría? Dios, les cambio la escena. Usted recibe el mismo sobre, un sorteo, hubo 20 premios, 200 millones, 50 millones y 2,000 pesos, y usted fue el ganador de 2,000 pesos. Ay, sí, pastor, yo diría, ay, Señor, gracias, y bendice al que se ganó los 200, Señor. Ay, que fue un impío, ay, bendícelo. No sé, Jesús lo hizo con cada cosa. Aunque para Andrés era algo poquito, aunque para Felipe no era proporcional a la necesidad. Y Jesús nos da esa lección de ser agradecidos. Y sabe, ahora Jesús lo hace para que ellos tengan un corazón generoso. Y les dice algo interesante en el versículo 11. Dice que los repartió entre los discípulos. Le dio primero a su gente, le dijo, póngale cuidado, muchachos. ¿Cómo es que se multiplica? ¿Cómo es que funcionan los milagros? Póngale cuidado cómo es que dio, pero a través de un corazón generoso. Entonces la dinámica, ¿cuál fue? Alex, tome este pedazo de pan, pero ahora usted repártalo con John, y ahora John lo reparte con el otro Alex. Pero si de pronto uno de ellos diría, uy, no, pero es que hasta ahí va a llegar el milagro. Cuando hay una actitud generosa, la gloria de Dios se manifiesta. Y dice que lo repartió primero a sus discípulos, 5 panes y 2 peces. Y pudo haberse dicho, no, eso apenas para los discípulos. Pero cada uno de ellos tuvo que tener una actitud generosa, y el que recibía una actitud generosa, y así se empezó a multiplicar y a multiplicar, de tal manera que dice la Biblia que hasta sobró. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que en la medida de tu fe, de tu generosidad, siempre te sobrará aún para bendecir a otros. Y lo proclamo por el poder de la palabra. Lo que me llama la atención es que cuando ellos repartían, no le decían, venga, parta, pero un pedacito, ¿no? Yo veo cómo el ser humano es egoísta por naturaleza. Yo veo esos niños, ¿no? Los pequeñitos. ¿Cómo ven que otro le va a quitar y qué hace? Sí, yo molestaba mucho a mi nieta, la más pequeñita, porque entonces yo le daba algo y le decía, ay, dame un pedacito. Y ella me daba y pum, se lo quitaba casi todo. Y se quedaba mirando el pedacito que le quedaba y se ponía a llorar. Así somos los seres humanos. ¿Sí? Queremos el pedazo más grande para nosotros. Pero ahora se necesitaba, para que ocurriera ese milagro, dice, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Es decir, el uno al otro le decía, ¿quiere más? ¿Quiere más? Antiguamente, las personas de hace años, mi madre es una de ellas, son personas que aprendieron a ser muy generosas con la comida. Siempre llegaba alguien y le servía, y uno decía, ¿pero de dónde sacó? Y llegaba otro y le servía, y yo jamás la he visto que le escasee la comida. ¿Sabe por qué? Por tener un corazón generoso. Cuando hay esa generosidad, usted y yo vemos los milagros que Dios hace. Sea generoso conmigo en esta noche en el tiempo, y el tiempo le va a alcanzar. Oye, hermano Mauricio, para hacer la comida le va a alcanzar el tiempo. ¿Listo? En tercera instancia, para terminar, en el versículo 12 dice la Biblia, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, tercera cosa que dijo Jesús, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.
Ese tercer requisito para que esos milagros se manifiesten es que usted no sea de los que desperdician, sino de aquellos que aprovechan todo el milagro de Dios, toda la vida que Dios le da, toda la salud que Dios le da, cada persona que Dios le da, y no deja perder nada. Si tiene alguien de su familia, dígale: de ahora en adelante no me perderé un solo momento contigo. De ahora en adelante no me perderé un solo momento. No nos perderemos un solo momento. ¿Saben? El deseo de Jesús es que todas estas personas se fueran satisfechas. Y se fueron tan satisfechas que la gente empezó a tirar el pan. Personalmente me molesta que alguien desperdicie comida. En mi casa molesto y molesto para que no se pierda nada. Yo digo, cada cosa que Dios nos dio es para disfrutarla, no se puede perder. Ahora, puede ser también que de niño a mí me traumatizaron, porque recuerdo que alguien me dijo: toda la comida, ojo, eso fue lo que me dijeron, nosotros no creemos en la reencarnación, y me dijeron: toda la comida que usted bote a un sifón, cuando usted se muera va a reencarnar en un cerdo y va a tener que venir a comerse toda esa comida. Y yo quiero decir: no, yo no quiero eso. Pero no, tranquilo, usted no se va a convertir en nada de eso. Lo que sí ocurre, mis amados hermanos, es que cada bendición que Dios nos da es para que la disfrutemos al máximo, que no se desperdicie nada. Eso hace parte, mis amados hermanos, de una buena administración, donde se valora y se cuidan los poquitos. ¿Sabía usted que las grandes empresas no contratan, voy a decirlo en estos términos, no contratan gente para que administre sus recursos y les cuide los pesos? Ellos contratan gente para que les cuide los centavos, porque los pesos se cuidan solos, pero los centavos se pueden perder. Yo he visto que en muchas economías de los hermanos que no les alcanza es porque no saben cuidar los poquitos, tiran los pedacitos, ¿sí? Y es tal que tiran los pedacitos y recogen las migajas muchas veces para dárselas al Señor. Y así no funcionan los milagros de Dios. Los milagros de Dios es que uno aprovecha cada cosa que Él le da a uno. Ahora, es algo interesante que ¿para qué serían los pedazos que mandó a recoger? ¿Qué harían con esos pedazos? Especulemos un momento. ¿Cómo? No, porque ya estaban llenos. Para el otro día. ¿Usted cree que de pronto alguien llevó de ese pan para la casa? ¿Usted es de los que va a una fiesta y lleva algo a la casa? Para los que no fueron, tacaño. Lleve. Si hay forma, lleve. Nosotros somos de una cultura que vamos a los restaurantes y si tenemos un perro, hasta los huesos se los llevamos al perro. ¿O aquí no hacen eso? Oh, no. Aquí yo que dice, me hace un favor, me regala una bolsita, me regala un recipientico, ¿cierto? Pues escuche esto. Jesús sabe que hay alguien en casa que también necesita comer del pan que nosotros disfrutamos en su presencia. Y esta noche, en el nombre de Jesús, yo proclamo que hay bendición no solamente para ti, sino también para los que están en casa. Y siento decir esto en mi corazón porque nosotros como padres frecuentemente estamos clamando por nuestros hijos. Hay hijos a los que tal vez en algún momento decimos ya no sabemos qué hacer. Pero quiero finalizar esta noche con lo siguiente. Cuando la gente te ve satisfecho, van a querer comer del pan del que tú te estás alimentando. Y quiero hacer una ilustración. Por favor, quiero hacerme entender con usted. Vamos a usar, en los 5 minutos que me quedan, vamos a usar el don precioso de la imaginación que Dios me está dando. Amén. Estas personas allí fueron bendecidas, pero había alguien que en casa, u otros, porque después de que vieron esto, creyeron en que Dios era Jesucristo era realmente el Señor. Pensemos en un perro grande. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿No?
¿Saben qué es un perro? Usted dígame si sí o no. Pensemos en un perro grande. ¿Lo tienen? Ok. Pero ese perro está flaco, de esos que se le ven las costillas, como diría en el campo, que tiene la barriga pegada al espinazo. ¿Ya lo tiene? Ahora imagínenselo con un hueso, de esos huesos porosos, de esos huesos pelados. ¿Ya? Lo tiene ahí en la boca. ¿Ya? Ahora voy a pedirle un favor. Acérquese a quitarle el hueso. ¿Qué pasó? Pero si ese hueso no le da nada, trate de quitárselo. ¿Qué hace el perro? Pero no le está dando nada, está flaco, él necesita otra cosa. Trata de quitárselo otra vez. Pero ahora le voy a pedir otro favor. Tome de su casa ese churrasco delicioso que está en la nevera y empieza a prepararlo. Ojalá prepárelo al lado del perro. ¿Sí? Se está empezando a asar, ya sé lo que se van a ir a comer ahorita. Se está empezando a asar ese churrasco. Empieza a salir ese aroma. ¿Qué está empezando a hacer el perro? A oler, ¿cierto? Ahora tome ese churrasco bien doradito, los que les gusta 3/4, los que les encanta 3/4, y siéntese al lado de ese perro a comer churrasco. ¿Qué hizo el perro? Ahora, ¿qué está haciendo el perro? Además de soltar el hueso, ¿qué está haciendo? Te está mirando así. No sé cómo hace un perro. ¿Me hago entender? Ahora el perro está ahí mirándote. ¿Qué quiere el perro? ¿Que le dé qué? De lo que tú estás comiendo, con lo que tú te estás alimentando. Tírale un pedacito. ¿Qué hizo? Ni siquiera lo masticó. ¿Será que quiere más? Tírale otro pedacito. ¿Será que quiere más? Colócate sobre tus pies y te digo algo. Estamos en el buffet de Dios. ¿Sabe? Allá afuera hay cantidad de personas que creen que ese hueso al que están aferrados por tanto tiempo, en lo moral, en lo sentimental, en lo emocional, en lo físico, y tal vez aún como padres entramos en discusiones con ellos porque creen que eso es lo que ellos necesitan. Tú y yo estamos en esta noche delante de Dios. Hay pan, hay bendición, pero necesitas satisfacer tu espíritu en esta noche. ¿Qué tal si le dices: Señor, dame de ese pan, dame de esa fe? Que ellos puedan ver, Señor, que yo vivo satisfecho. Que ellos puedan ver, Señor, que tú has multiplicado día a día la bendición. Señor, que yo ya no tenga que rogarles, que yo ya no tenga que tener disensión para quitarles costumbres, pensamientos, sino que ellos quieran vivir como tú, amado Señor, has transformado nuestra vida y nos permites vivir hoy. Amado Señor, yo oro por la sanidad de estas personas, para que sus familiares vean que el Dios de los milagros está sentado a la mesa con nosotros. Oro por Andrés Mota y esa cirugía en el nombre de Jesús. Por Elena Fuentes, en el nombre de Jesús hay sanidad. Mayra Rico y su hijo, hay sanidad en el nombre de Jesús. Por ese viaje y ese empleo de Natalie Quimbaya, por ese embarazo riesgoso de Andrea Quimbaya, en el nombre de Jesús allí hay vida. Por Ariel Quimbaya, esa conversión en su corazón. Por la restauración de la salud de Henry Arrieta, Señor, ahora mismo se estabiliza su tensión. Oro por Vicente Morales, Señor, que está hospitalizado, y declaro que tú lo levantas en el nombre de Jesús. Oro por la restauración de la salud de Marcos Obando, Señor, y declaro que tú lo levantas. Oro por José Vicente Villa, Señor, ese
cáncer es extirpado de su cuerpo. Oro, Señor bendito, por la salud de Solveig Reyes, Señor, en ese accidente, en esa moto, Señor, que esa cirugía en su cerebro sale bien en el nombre de Jesús. Y oro, amado Señor, porque ahora mismo cada uno de mis hermanos ahora mismo se recuesta para recibir bendición. Coloca tus manitos como quien va a recibir algo. Señor, mira estas manos, Señor. Ellos han venido al buffet de la bendición que tú tienes preparado para tus hijos. Ahora reciben en el nombre de Jesús. No te pongas a comparar, no compares. No te pongas a mirar lo poquito, porque Dios es el Dios de los milagros. No te pongas a escuchar la voz humana que dice: ¿de dónde? Pues aliento y descanso vendrán de alguna parte, dice la palabra de Dios. No te pongas a comparar con lo poco que el más humilde tiene, porque Dios bendice cada recurso, cada bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo proclamo en esta noche, Señor, que esta iglesia se va satisfecha, que cada persona que se conecta con nosotros es satisfecha por el poder de la palabra. Ahora mismo desato sanidad, ahora mismo reprendo y echo fuera toda dolencia, todo malestar, y ahora mismo declaro y proclamo libertad en la mente, en el corazón. Tal vez de esas personas que, aunque lleven años teniendo esas prácticas, lleven años pegados a ese hueso seco que nada les da, hoy proclamo que tu palabra se vuelve vida en su corazón, en el nombre de Jesús. Aún a la distancia, allí donde se encuentra, Señor, el aroma, Señor, el río de tu Santo Espíritu, aún, Señor, llega a esa persona. Y cada uno de mis hermanos, al salir de este lugar, salen con esa unción poderosa de tu Espíritu, que al llegar allí, amado Señor, ellos le van a pedir: cuénteme qué les dijeron, qué le enseñaron, qué cantaron, qué dijeron. Dime más, dame más. Quiero de lo que te estás alimentando. Espíritu Santo, Señor, hoy reparto en el nombre de Jesús en cada uno, conforme a su necesidad y conforme a tus riquezas en gloria. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús, porque como discípulo del Señor parto y entrego en tus manos la provisión que viene de Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe más en el nombre de Jesús. Recibe hasta que quedas satisfecho. Recibes más en el nombre de Jesús. Disfruta cada momento, cada segundo. Recibes más en el nombre de Jesús. Recibe de ese perdón, recibe de esa restauración, recibe de esa salud, recibe de esa vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, iglesia, bendición abundante en Pastranita, recibimos, Señor, y cada bendición, precioso Dios, la compartiremos con aquellos que necesitan alimentarse de tu palabra. Así es de que, iglesia preciosa, en esta hermosa noche, que al salir de este lugar vayas satisfecho, que hables y que ellos vean que la gloria de su presencia ha sido manifiesta en tu vida. Así es de que, iglesia preciosa, te envío en esta noche en paz, en seguridad, en bendición, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice: hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos el viernes. Dios les bendiga. Los que se han conectado, que Dios les bendiga. Buenas noches.